Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y como siempre acompañada de mi querido José Ángel Domínguez. A la distancia todavía, José Ángel, ¿cómo estás? Una distancia que cada vez se va acortando, mi querida Graciela, lo cual celebro porque será muy bueno que esta ciudad pase del semáforo amarillo al verde y que todas las actividades pues de alguna manera vayan volviendo a, si no normalizarse, a replantearse y evolucionar. Hay muchas cosas que este año y 6 meses de confinamiento nos han enseñado, ¿no te parece? Así es, y ya tengo muchas ganas de verlos a todos y estar nuevamente ahí en los estudios de Radio Educación. Por supuesto. Nada mejor que el sueño para engendrar el porvenir, decía Víctor Hugo. La utopía de hoy es carne y hueso el día de mañana. Y a lo mejor peco de romántico porque el sueño de una comunicación libre y democrática pues ha sido perseguido por los comunicólogos desde hace décadas. Pero hay que decir que entre el modelo autoritario de control estatal y el modelo comercial que es enajenante, los medios de comunicación distan mucho de jugar un papel liberador que genere conciencia social, que contribuya a construir una verdadera democracia. ¿Qué te parece? Así es, y bueno, existen diversas teorías que buscan entender y explicar los fenómenos de la comunicación que son comunes a muchos países. Y una de las teorías para pensar esta realidad es el materialismo histórico, una teoría que sigue siendo revisitada desde una visión contemporánea por quienes están convencidos de su vigencia. Es el caso del libro Marxismo y Comunicación, teoría crítica de la mediación social, del doctor Francisco Sierra Caballero, con quien conversamos para este programa en un enlace desde España. También les ofreceremos nuestro resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana en la sección Notimedios. Así es que los invitamos a que se queden y participen aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Un abrazo entrañable a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias y a los que lo hacen por internet. También este abrazo es extensivo a quienes sintonizan este programa a través de nuestras emisoras hermanas Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, Igual a Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Y también les recordamos que pueden escuchar el podcast en las redes sociales de El Fin Justifica los Medios y desde luego en la página de Radio Educación. Es www.e-medioradio.edu.mx. Participe. Es muy importante para nosotros. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Les presentamos ahora nuestra sección Notimedios, con la sección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. Familiares y amigos del periodista Javier Valdés aseguran que no van a desistir en su exigencia hasta que se haga justicia por el asesinato del comunicador. En un acto en el que se develó un busto del también escritor que fue asesinado el 15 de mayo de 2017, su viuda, Griselda Triana, dijo que lo que deben saber los asesinos de Javier Valdés, incluido el que dio la orden de matarlo, es que no pondrán límites a su búsqueda de justicia y que pelearán para que este crimen no quede impune.
Griselda Triana aseguró que con el apoyo del semanario Río 12, de activistas y organizaciones sociales, se va a exigir que él o los asesinos sean juzgados con perspectiva de libertad de expresión, ya que no existe ninguna duda de que lo asesinaron por ser periodista. Por otra parte, continúa el juicio oral contra Juan Francisco P., alias El Quillo, presunto asesino material del corresponsal del periódico La Jornada en Sinaloa. Expertos que analizaron los peritajes determinaron la participación de 2 pistoleros en el asesinato de Javier Valdés, en tanto que un perito especialista en criminalística de campo y 2 en medicina forense acreditaron que el homicidio se cometió con premeditación y ventaja. En Jalapa, Veracruz, el periodista Ignacio Carvajal interpuso una denuncia por hostigamiento en contra del presidente municipal de Playa Vicente, el panista Gabriel Antonio Álvarez López y la síndica Yamilet López López. El periodista denunció que el pasado 28 de abril fue interceptado y amedrentado por policías de Playa Vicente por órdenes de Antonio Álvarez y Yamilet López, tras reportar en vivo sobre las acciones de las fuerzas del orden y cuestionar el contexto de violencia que se vive en ese municipio. Ignacio Carvajal asegura que tras este reporte ha sido objeto de amenazas, hostigamiento y calumnias por parte del alcalde, la síndica y elementos de la policía municipal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene facultades para imponer a los concesionarios de radio y televisión los lineamientos que protejan los derechos de las audiencias. Con esto, el máximo tribunal deja firme el amparo que concedió un juez a la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias contra disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y ordena al Congreso derogar el artículo que otorgaba a los medios la facultad de crear sus propios códigos de ética sin que fueran revisados por alguna autoridad. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, interpuso formalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en la que pide que se suspendan los efectos de la reforma que lo crea y que se declare su invalidez. En el texto, el INAI expone que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que creó el padrón resulta contraria a la Constitución porque viola el sistema normativo, el derecho a la vida privada y protección de datos personales, el principio de legalidad y debido proceso y el derecho de acceso a tecnologías de información. El Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció que interpondrá una controversia constitucional contra el decreto del 16 de abril que le obliga a instalar, operar, regular y mantener el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Este recurso se presenta principalmente porque la reforma afecta la autonomía presupuestal del instituto. De acuerdo con el organismo, no existe justificación para que el legislativo le mandate a realizar las acciones necesarias para levantar el padrón con cargo a su presupuesto aprobado en el presente ejercicio fiscal, por lo que aseguró que esta reforma configura una afectación directa a una garantía institucional del IFT. Asimismo, considera que el decreto que le obliga a cancelar inmediatamente las líneas de telefonía móvil que no hayan sido registradas contiene elementos que se contraponen al acceso a los servicios de telecomunicaciones, mismos que se consideran derechos fundamentales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que trabaja responsablemente en la revisión de las quejas que le han llegado por parte de diversos actores de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, incluyendo las autoridades. El organismo destacó que busca alcanzar una resolución justa y apegada a los derechos humanos de todas y todos los involucrados, al tiempo que manifestó su respeto por el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, el cual se ha negado a otorgar medidas cautelares inmediatas a la directora de Notimex, San Juana Martínez, por considerar que las amenazas denunciadas por la comunicadora no se derivan de la actividad profesional, sino de su encargo como servidora pública.
En noticias internacionales, en Gaza, el ejército israelí bombardeó el complejo de Al-Yala, un edificio de 12 pisos que albergaba las oficinas de la agencia de noticias estadounidense AP y del canal de televisión qatarí Al Jazeera. Las Fuerzas Armadas israelíes explicaron en un comunicado que sus cazabombarderos atacaron el edificio porque ahí se albergaba objetivos militares de la organización terrorista Hamas, que utiliza como escudos humanos a los medios de comunicación instalados en la torre. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues la invitamos a consultar Notimedios. Creemos que es fundamental estar informados y actualizados en un mundo vertiginoso. Así que la página de Facebook, El Fin Justifica los Medios, es un buen lugar en donde consultarla, o también en el blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Y los mensajes son importantísimos según nuestro punto de vista, mi querida Graciela, porque nos van orientando y nos permiten saber también qué es lo que piensan, cómo sentimos distintas capas de la sociedad. Así es, los comentarios, por ejemplo, que recibimos en la emisión del 13 de mayo. Edgardo Ávila nos dice que no conocía sobre la vida y obra del señor Rocagliolo. Un saludo nos manda a todo el equipo. Ernesto Luna dice: hay que esclarecer qué significa democratizar los medios. Los nuevos medios, tanto YouTube como otras redes digitales, son una alternativa interesante y un contrapeso a los medios privados. Sin embargo, estos nuevos medios pecan de antidemocráticos, pues al financiarse directamente por la audiencia, son acríticos con la población, la solapan y pues sustituyen a los consorcios de la comunicación, pero reproducen el mismo esquema de adular a la audiencia y censuran a los que no están de acuerdo. También dice Ernesto Luna: agradezco al fin que solo mediante una entrevista en vivo al periodista Álvaro Delgado y de mala gana, visceralmente, dice, me respondió el por qué se mantuvo callado cuando Proceso, la revista, corrió a San Juana. Me imagino que San Juana Martínez. ¿Qué opinas sobre esto, Graciela? Bueno, ese comentario debió haberlo escuchado en algún otro programa. Aquí no hemos entrevistado a Álvaro Delgado. Sería cosa de que mandara su comentario pues al programa adecuado. Por otro lado, Argelia Nogués nos dice que es un excelente programa. Mario Jasso Castillo nos dice que muy importante la aportación de Rafael Rocagliolo a la comunicación y sistemas políticos en América Latina. Y por supuesto nos manda una felicitación a todo el equipo de El Fin Justifica a los Medios. Carmen Gómez, de la Gustavo Amadero, dice: buenas tardes a El Fin Justifica los Medios y a su audiencia. ¿El decir radio pública implica radio oficialista? ¿Por qué solo han emitido en la estación de Radio Educación información oficial de la pandemia y no la de investigadores como Médicos por la Verdad, Abogados por la Verdad? Investigar con otras opiniones en relación con la pandemia, la entrecomilla, y las consecuencias de las pseudo vacunas que más bien son experimentales en la humanidad. El comentario de Carmen Gómez. Sí, bueno, es difícil seguir todos los espacios en esta radiodifusora, pero sí ha habido programas en donde se entrevista a investigadores de universidades y otros expertos. Guadalupe Pacheco dice: saludos a Santo Tomás, Tamazuilapan, Miahuatlán, Oaxaca, inicio de la Sierra Sur. Pues muchas gracias por sus comentarios. Les invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @radioelfin y en Facebook El Fin Justifica a los Medios. Vamos ahora a escuchar nuestra siguiente sección. La entrevista. Marxismo y comunicación. Teoría crítica de la mediación social. Para muchos la teoría marxista es cosa del pasado.
durante décadas fue satanizada, incluso perseguida, y parecía haber quedado rebasada cuando el socialismo real comenzó a desplomarse en todo el mundo. Sin embargo, hoy se considera vigente y muy útil para estudiar el mundo actual. Una nueva revisión de las teorías de Marx ocupa a investigadores en algunas universidades, los cuales buscan aplicarla no solo en el trabajo académico, sino incluso como proyecto político en contra de la opresión y de la explotación que en estos momentos de crisis del capitalismo pues nos puede llevar a retrocesos que consideramos muy peligrosos. Y sobre esto trata el libro Marxismo y Comunicación, Teoría Crítica de la Mediación Social. Es un libro que en estos días se está presentando en España y que es primicia en México a través de este programa en el que tenemos la oportunidad de conversar con su autor. Es Francisco Sierra Caballero. Él es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, autor de más de 20 libros y más de 50 artículos científicos en revistas. Además, ha sido profesor en prestigiosas universidades y centros de investigación de Europa, de América Latina. Ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo académico. Actualmente es catedrático de la Universidad de Sevilla, presidente de la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, ULEPIC, y de la Asamblea de la Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas y Académicas en Comunicación. Él es el autor del libro que celebramos hoy, Marxismo y Comunicación, Teoría Crítica de la Mediación Social. Francisco Sierra Caballero, gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes hasta España, en donde te encuentras. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muy amable. Es un honor poder estar en el programa y en Radio Educación. Muchas gracias. Pues, ¿qué te parece? Solemos pensar que en el pensamiento de Marx la economía es el eje fundamental de cualquier análisis, sin el cual no pueden explicarse ni el sistema político, el legal, la cultura, y por supuesto que esto incluye a la comunicación. ¿Estarías de acuerdo con esto? Y te preguntaría si existen y cuáles son los aportes teóricos de Karl Marx en este ámbito de la comunicación. ¿Se ocupa directamente de ellos? Muy indirectamente, aunque en el Manifiesto Comunista y en su trabajo olvidamos con frecuencia que Marx se ganaba la vida como periodista. Es verdad que sus escritos y sus relaciones epistolares abominaba del oficio de periodista porque le desligaba de muchas de las cuestiones esenciales que formaban parte de su pensamiento. Siempre pensamos en Marx como filósofo, como revolucionario, incluso como propagandista, en menor medida como periodista, como alguien que dedicó gran parte de su obra al periodismo. Y diría más, el Capital no hubiera sido posible sin sus reflexiones de coyuntura política para New York Tribune, para periódicos que eran de referencia en Estados Unidos y en Europa. Gran parte de esos análisis, de los artículos que vinculaban desde la guerra del opio a los procesos de modernización capitalista, los conflictos y guerras en el caso de Estados Unidos y la famosa o célebre lógica de industrialización de lo que luego sería el imperio a nivel global, que dieron sustento al Capital, no hubieran sido posibles sin su labor de trabajo como articulista, como periodista. No obstante, es verdad que Marx no escribió directamente sobre la comunicación, salvo referencias indirectas. Todos citan habitualmente la ideología alemana como un referente para pensar la cuestión ideológica y el papel de los medios de comunicación desde la perspectiva marxista. Lo que sí es cierto es que a partir de sus principios filosóficos, de sus aportes a la teoría desde una perspectiva materialista, histórica, ha habido desarrollos importantes y por tanto podemos hablar de una tradición marxista en comunicación. Es verdad que marginal, irrelevante desde el punto de vista de la academia y, como bien decías en la introducción, a veces incluso se considera obsoleta, pero curiosamente vivimos un momento en el que muchas de sus tesis, desde la perspectiva de la economía política, pues de algún modo ilustran el poder omnímodo absoluto que hoy grandes conglomerados como Google sostienen en el desarrollo del capitalismo. Algunos lo denominan como capitalismo de plataformas digitales, desde el punto de vista del análisis crítico marxista. Digamos que Marx, y es una de las tesis del libro, sienta las bases de una perspectiva materialista de la comunicación, que después desarrolla especialmente la Escuela de Frankfurt y que hoy cobran plena vigencia
por lo menos por 3 razones. El alto nivel de concentración de propiedad en los medios y, por tanto, la forma de alineamiento absoluto de la información y de la ideología de la clase dominante en los medios de comunicación y en las redes sociales, que se considera habitualmente un espacio autónomo y que, sin embargo, sí tiene una línea de continuidad con lo que llamamos medios analógicos o medios convencionales, ¿no? La segunda cuestión fundamental es que tenemos también que analizar cómo ese control o ese dominio de la información incide en las lógicas imperialistas y en los modelos de desarrollo geopolítico que dominan gran parte de las relaciones internacionales y gran parte del sistema de comunicación mundo que hoy impera a nivel internacional. Y en tercer lugar, aunque es menos popular y algunos siguen considerando, incluso desde tesis supuestamente progresistas, los estudios culturales, la idea de autonomía del consumidor, hemos visto con Trump en Estados Unidos, hemos visto en Europa, con el ascenso de la extrema derecha, cómo las redes sociales, las redes digitales se pueden manipular para conformar la opinión pública en lo que Jürgen Habermas, el filósofo alemán, llamaba opinión pública aclamativa, es decir, una opinión pública construida, confundiendo aquello que aparece en los medios como la opinión mayoritaria, aunque sabemos que a priori está plenamente sesgada. Por tanto, la vigencia del marxismo en este escenario que estamos viviendo es considerable. Otra cosa es que la academia y tampoco la profesión asuma fácilmente unos preceptos o unos principios que cuestionan seriamente el modo operativo que tienen los medios periodísticos y ese concepto lábil, difuso, liberal, yo diría decimonónico, que no es real, de las independencias o del concepto de independencia en los medios de comunicación, que nunca ha existido. No existió en el 19 y menos aún en el 20 y en el 21 en el que estamos. La independencia de los medios es una figuración narrativa que no tiene mayor consistencia, no tiene espesor material ni concreción. No se da, es todo lo contrario. Nunca como hoy ha habido tanta dependencia del periodismo, de los medios, respecto a las clases dominantes. Ciertamente, lo cual pues nos pinta un panorama complejo, en crisis constante. ¿Dirías entonces tú que esta aportación de la teoría de la mediación social está basada de alguna manera en un método de análisis marxista? ¿Quisieras hablar en torno de la mediación social? El concepto de mediación es un concepto hegeliano, es un concepto marxista. En la tradición de los estudios en comunicación se vindicó frente al modelo mediocéntrico, frente al modelo que piensa que la comunicación es una cuestión de periodistas, de medios, el concepto de mediación, pero no se ha desarrollado suficientemente este concepto. Y este concepto, de origen hegeliano, implica que los medios operan en una estructura social, en un sistema de reproducción ideológica, sujeto a procesos de determinación, de intereses y de clase, que hay que tomar en consideración. En otras palabras, hay que pensar los medios como planteaba en los 70 Graham Murdoch, un célebre teórico de la economía política británico, más allá de los medios, para entender su lógica, para entender su racionalidad económica, su sustrato ideológico y su modo operativo de construir la actualidad, de construir la invención de la realidad, los relatos y representaciones que nos guían en la acción colectiva. Este es uno de los elementos fundamentales de la perspectiva marxista, el pensar los medios en el contexto de la estructura y del sistema social, que es un sistema concreto, capitalista, sujeto a una lógica de valorización, que incide poderosamente en las industrias culturales. No entenderíamos la programación de los medios sin esta lógica. Por ejemplo, yo siempre pongo a mis alumnos el caso de los reality shows, como si fuese un éxito de audiencia que explica por qué se programa. Bueno, hay una lógica económico-política, la producción de un reality show, desde el punto de vista de racionalidad económica, económico-política, mucho más satisfactoria que hacer periodismo de investigación, que es más costoso y no tiene los réditos en términos de industria cultural que este tipo de formatos sostienen. Por tanto, el consumo en buena medida está determinado por una lógica y una racionalidad de valor de la lógica capitalista, que es la que sostiene la industria cultural y sobre la que hemos de analizar los procesos de mediación en un sentido amplio. Así que este concepto es central e implica una mirada más allá de lo que los medios hacen. Si no, no entenderíamos por qué los medios dan una misma versión de los hechos, por ejemplo, en conflictos como el de el pueblo palestino con Israel. No entenderíamos por qué hay una visión dominante en este conflicto cuando se está cometiendo un genocidio y se está vulnerando el derecho internacional, el derecho público internacional. Bueno, pues hay una racionalidad, desde el punto de vista materialista, obvio, que determina que el relato vaya en una dirección y que las voces de las víctimas no se escuchen en este sistema de comunicación mundo.
Esta teoría de las mediaciones sociales que explica coherentemente el cambio en las sociedades capitalistas y que tuvo un auge a finales del siglo pasado, ¿crees, Francisco Sierra Caballero, que esté un tanto cuanto desdibujada en el presente? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que en los últimos años siempre hemos señalado desde ULEPIC, desde la corriente crítica, desde la escuela crítica, que el neoliberalismo no pasó solo en el ámbito económico. Pareciera que el neoliberalismo afectó al Estado, afectó a la economía, pero no afectó al ámbito del pensamiento. Y sí que afectó. En la propia universidad, uno de los objetivos, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en el documento de Santa Fe, era combatir todo resquicio marxista o progresista en la universidad por varias vías, la cooptación intelectual o también el ataque sistemático a través de fundaciones privadas para que la agenda del pensamiento marxista desapareciera de las universidades. Y por tanto el borrado de ese pensamiento no obedece a la caída del muro de Berlín, obedece también a una estrategia de eliminación de toda referencia a una perspectiva materialista en el campo de la comunicación. La cuestión es que incluso en la era de la realidad virtual, incluso en la llamada sociedad de la información, en la era de las redes, en la que parece que todo es inmaterial, nunca como hoy la determinación material es tan absolutamente influyente en el modo de comunicarnos, en el modo de construir. Si uno hace un análisis de la geopolítica de las redes y cómo circula, la propia infraestructura material de Internet está prefijada en una lógica norte-sur de los grandes centros metropolitanos hacia el sur global. Y hay grandes territorios del interior de América Latina, de las zonas rurales, del interior del continente, o incluso podríamos hablar que en el propio Estados Unidos, en el que esas conexiones y flujos no existen, porque evidentemente, como sucedía con la imprenta, los primeros periódicos estuvieron en las zonas donde había intercambio de mercancías, como hoy día los nodos de conectividad de Internet están concentrados en la costa, en las zonas de flujo de información, en el sentido de que hay un intercambio de mercancías, la necesidad de publicidad y también, por tanto, de actividad simbólica o informativa. En otras palabras, diríamos que, pese a ese desdibujamiento, la influencia del pensamiento conservador no puede obviar, salvo que haga un análisis idealista y ajeno a la realidad concreta, que esa dimensión material, desde una perspectiva marxista, existe, preexiste y determina toda coexistencia en este universo o ecología compleja, informacional, como queramos denominarla, pero que está determinada por una lógica materialista de manera, yo diría, cada vez más absoluta, ¿no? Entonces hay aspectos del análisis marxista que consideras vigentes hoy en día para el análisis no solo de estas sociedades como se les ha nombrado poscapitalistas, sino también para estos fenómenos de la comunicación, porque si bien los diarios en la historia de la comunicación fueron importantísimas fuentes de este modo de ser y de comportarse del ser humano, y después la televisión, ahora con las redes la cosa se ve desde muchas ópticas diferentes y muy compleja de analizar. Bueno, compleja porque se da, por supuesto, que en un sistema descentralizado de información como Internet es un sistema democrático. Pero hay que recordar que Internet, su gobernanza no es democrática, depende de una fundación privada con sede en Estados Unidos, que a pesar de los intentos de Europa y América Latina de una gobernanza en Naciones Unidas, en UNESCO multilateral de Internet, esta no es democrática, que el nivel de concentración de propiedad, y aquí hay tres elementos que son vigentes del pensamiento marxista. Primero es economía política. La lógica de valor, la lógica capitalista, determina la industria cultural y las nuevas tecnologías de la información. Pongamos el ejemplo de los GAFAM, las grandes corporaciones que dominan en esta situación de pandemia el flujo global de intercambios informativos, como esta entrevista que estamos desarrollando, está en manos de pequeñas compañías como Google, Microsoft, evidentemente también Amazon, Apple, en fin, estamos hablando de un oligopolio absoluto que si en los 80 el informe McBride denunciaba un desequilibrio en la comunicación internacional, hoy en pleno siglo XXI ese desequilibrio es mucho mayor, más extremo. Por tanto, primera lectura, está vigente la crítica de la economía política en términos de lógica de valor, de concentración de propiedad, de control de la comunicación, de acuerdo a los intereses de los propietarios de los medios. Internet tiene propietarios. Es falso de que sea un espacio autónomo ingobernable. Claro que es gobernado. Y de hecho hay países que han regulado para controlar su flujo. Pongamos el caso de China. Y Estados Unidos también, con el presidente Trump, ha establecido un sistema de 2 velocidades. Por tanto,
Claro que se puede regular. El problema es que desde la perspectiva económico-política se está favoreciendo los intereses de grandes compañías que generan dependencia tecnológica, falta de soberanía informativa de los países del sur y otros tantos procesos que podríamos señalar desde una perspectiva, diríamos, crítica. Y ese es un elemento a tomar en cuenta. La segunda cuestión es el análisis de la ideología. Los medios, en la crisis de 2008, pero todavía hoy, siguen representando los intereses de la clase dominante, porque la industria periodística convencional está hiperconcentrada. No podríamos entender el golpe de Estado en Brasil sin el poder del Grupo Globo y los intereses aliados o coaligados en torno al impeachment y la derrota del PT y la persecución, el lawfare, que se desarrolló contra Lula. Eso es concentración de propiedad y la representación que dieron en los medios ideológica frente a los sectores nordestinos, a los sectores populares y campesinos que apoyaban el gobierno progresista del PT, demuestra que es pertinente hacer un análisis ideológico de los medios. Siguen siendo aparatos ideológicos poderosos en las construcciones del discurso, de la narrativa y de las representaciones sociales en general, con lo que la gente no solo de algún modo va dando forma o configuración a su ideología o a su posición política, sino también a las mentalidades que justifican procesos, diríamos, de franco deterioro de la democracia, como es la emergencia en Brasil de Bolsonaro y de las posiciones neofascistas. Por tanto, el análisis de la ideología sigue siendo pertinente en este escenario. Y, desde luego, cuando hablamos de una perspectiva crítica revolucionaria del marxismo, también una lectura política y geopolítica para entender lo que está sucediendo hoy día en los medios, que algunos consideran que son las bases militares. El nuevo golpismo es un golpismo mediático, no es un golpismo militar. Se construye un relato en los medios que, como continuación, se establece con una alianza en el poder judicial y en el poder económico internacional para derrotar gobiernos adversos a los intereses estratégicos del imperio, en este caso fundamentalmente de Estados Unidos, como hemos visto en algunos países de América Latina. Por tanto, la lectura marxista permite un análisis político y geopolítico de la comunicación internacional, de las campañas que se han ido instrumentando con el lawfare, y por tanto no entenderíamos qué ha sucedido en gran parte de nuestros países sin esa perspectiva materialista de quiénes son los propietarios de los medios, qué discurso ideológico construyen y qué política de comunicación determinan, por ejemplo, tumbando leyes como la de Argentina, la más progresista a nivel internacional, para garantizar el derecho a la comunicación. En ese escenario, estos tres elementos justifican la pertinencia, la vigencia de un análisis marxista de la comunicación, que algunos quieren enterrar, pero está más vivo que nunca, entre otras razones porque la crisis del capitalismo en 2008 ha puesto en evidencia que la racionalidad económica de este capitalismo es insostenible para la humanidad, para el planeta, y si hablamos de la comunicación, incluso para el modelo privativo de los medios. Hemos vivido momentos interesantes, no sé en México, probablemente también, pero aquí en España, por ejemplo, los editores privados, que son ultraliberales, han pedido la intervención del Estado para una financiación pública, porque la prensa es un elemento fundamental de contribución a la democracia. Los ultraliberales apelando al Estado para que haya políticas keynesianas de financiación y sostenibilidad de la prensa, entre otras razones afectadas por los GAFAM, que se benefician del enlace de noticias, mientras que ellos por publicidad están perdiendo paulatinamente todo el peso que ganan estas grandes compañías como Google en la competición por la tarta publicitaria. Fíjense la paradoja de la vigencia del marxismo, justamente cuando la patronal de la prensa está pidiendo políticas de comunicación activas para sostener este modelo de comunicación que es insostenible a todas luces. La voz que usted escucha es de nuestro invitado, el doctor Francisco Sierra Caballero. Él es el autor de Marxismo y Comunicación, teoría crítica de la mediación social. Es una primicia en El Fin Justifica a los Medios. Los invitamos a que opinen en torno al tema y participen a través de nuestras redes sociales. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación.
Conversamos en torno al libro Marxismo y Comunicación, Teoría Crítica de la Mediación Social, con su autor, el doctor Francisco Sierra Caballero, de la Universidad Complutense de Madrid. Y es un tema realmente apasionante, interesante, en el cual los ciudadanos estamos realmente buscando formas de intentar concebir el mundo que sean acordes a objetivos superiores de bienestar, de democracia, de paz, de mediación por medio de la paz, también de los conflictos, ¿no? Es un momento complejo de la humanidad, todavía, digamos, acrecentado por la crisis sanitaria, por la pandemia que ha golpeado a todo el mundo. Y en ese sentido, la teoría marxista sí nos da una manera de conocer, pero también de proponer estrategias de lucha política que podrían llevar a democratizar estos modelos de comunicación que están manejando la opinión de millones de personas en el mundo. ¿Qué opinas, Francisco Sierra Caballero? Bueno, es un momento de crisis de la propia función periodística. Yo creo que desde hace décadas se habló, por ejemplo, en Estados Unidos del periodismo cívico, a partir de la crisis que hubo en las elecciones de George Bush padre, en el que el nivel de abstención fue significativo, y en buena medida una de las interpretaciones fundamentales de esta crisis es que la función de la prensa no corresponde a lo que debería ser, ¿no? Una función de información, de difusión de los valores democráticos, de impulso de lo que serían los elementos claves que dan origen al periodismo. La pandemia ha puesto en evidencia, por ejemplo, la falta de especialistas en divulgación científica, en los medios de comunicación, una orientación incluso, no sé cómo se ha vivido en México, en el caso de España y Europa, la desinformación ha sido extrema por parte de los medios. Se ha buscado la opinión de supuestos expertos que contrariaban un poco el relato de los medios, y también, de algún modo, la información entretenimiento, la información espectáculo, diríamos en una perspectiva marxista, la información mercancía, lo que ha llevado es, en lugar de generar confianza con las vacunas, con la política de Estado, con las fuentes oficiales sobre la situación o el avance de la pandemia, se ha generado todo lo contrario. No en todos los países, podríamos poner el caso de Cuba, muy diferente, es verdad, con un sistema estatal de medios de comunicación, pero en la lógica de los medios mercantilistas, en países como España, lo que ha habido es todo lo contrario. De hecho, acabamos de vivir un proceso electoral en el que el debate sobre la pandemia ha marcado una oposición de la derecha y la extrema derecha a toda medida, digamos, de confinamiento, de protección, de salud pública, defendiendo justamente que la libertad, el discurso, fíjense lo absurdo que era, es una elección autonómica, diríamos la de un estado regional, en el caso de México, y en la Comunidad Autónoma de Madrid, el debate de la derecha fue comunismo-libertad. Y la libertad entendida como que la gente pueda ir a tomar a una terraza de la Plaza Mayor en Madrid, pues unas cañas, es decir, compartir unas tapas, disfrutar en la calle y en la vía pública, cuando sabemos que es el espacio público de contagio evidente mientras no avance el sistema de vacunación. Pues bien, los medios han ido amparando y desarrollando este discurso, y yo creo que la confianza ha ido en franco deterioro, no solo en España, en Estados Unidos como en España. Una de las profesiones peor valoradas después de la clase política es la de los periodistas. La confianza en los medios cada vez es menor, y en buena medida tiene que ver con su función social. ¿Qué hacen? Y cuando hay situaciones de crisis como la del 2008, de Lehman Brothers, la crisis financiera internacional, o ahora con la pandemia, el retrato de los medios es quizá más demoledor. Es decir, la falta de credibilidad de los medios ha sido mayor aún. Y cuando hacen proselitismo de vacunación frente a las teorías conspiratorias y los discursos que circulan en las redes sobre los efectos de la vacuna, los medios dejan de tener credibilidad, no la tienen. Y no la tienen en buena medida porque su práctica ha sido la que ha sido, ¿no? Históricamente. Claro, de alianza con el poder. Aquí en México hay una información diaria por parte de la actual administración del gobierno, pero hay una polarización enorme ciudadana y también mediática de medios agrupados criticando, digamos, constantemente las acciones de un gobierno que pretende transformar una manera de ser, una cuarta transformación se habla en México. Pero
Yo, después de leer tu libro, creo que hay herramientas importantes que aportan para cambiar el acercamiento que tenemos a estudiar los medios de comunicación. ¿Qué le dirías a la gente en torno a esto? Aunque este lenguaje es complicado también para muchas personas, Francisco. Bueno, el libro es un ensayo y como todo ensayo teórico hay una parte de reflexión sobre la teoría marxista, de debate en la teoría marxista, de los clásicos, desde Marx hasta la Escuela de Frankfurt, y una segunda parte que es una lectura del marxismo hoy, es decir, cómo aplicaríamos las categorías de explotación, de alienación, de plusvalía, en el caso de la industria cultural, en el contexto actual de la revolución. Se habla de la cuarta transformación en México, algunos hablan de la cuarta revolución industrial por la era digital. En ese escenario, ¿cómo pensar? Y hay autores y referencias que de algún modo se explican en el libro. Yo señalaría por lo menos 3 elementos. Una, que es el antagonismo, ¿no? que sigue habiendo clases sociales y que los medios de comunicación median, lógicamente, entre las clases sociales, posicionados en una lectura de la realidad. Sea en la llamada polarización. Es curioso que siempre se hable de los gobiernos progresistas o populistas, como los descalifican con una intencionalidad despectiva o peyorativa, como si fuesen el origen de la polarización. No tiene que ver nada con los medios de comunicación, la polarización. Eso es curioso, ¿no? Y han cumplido una función, yo diría, retardataria de legitimación o defensa de los intereses dominantes. El antagonismo existe y la comunicación, cuando media, interviene en ese antagonismo, en contra de los sectores subalternos o las clases populares. Esa es la primera lección que hay que seguir pensando, ¿no? La segunda es que las industrias culturales, los medios de comunicación, no son medios independientes y, como se plantea en un chiste de humor un poco machista, la verdad, pero cuando se dice, bueno, ¿estás embarazada o no estás medio embarazada? Pues en el caso de la comunicación podríamos decir otro tanto de lo mismo, ¿no? Hay una intervención, en ese caso, sujeta a la lógica de valorización. Y los medios de comunicación no son medios independientes, son medios dependientes. Y dependientes de la lógica del capital, de la lógica de valorización. Y esa lógica, insisto, que no solo determina qué producen y qué circula en los medios, qué formatos se establecen, qué contenidos y lecturas de la actualidad. También condiciona las prácticas de consumo. La lógica capitalista establece el acceso, que es un principio básico del derecho a la comunicación, y la oferta en términos de diversidad. Todos pueden estar felices de estar conectados con Netflix, pero eso implica también cómo afecta a la propia industria cultural de México, por ejemplo, y su grado de dependencia como industria respecto al audiovisual americano, en este caso a las plataformas de distribución, fundamental. Y la tercera, evidentemente, que cuando estamos en comunicación estamos hablando de representaciones, estamos hablando, por tanto, de un campo de la construcción de la ciudadanía, de la disputa, de la hegemonía, del sentido común, del sentido de lo que debemos construir como país, como pueblo, como democracia, y por tanto esa disputa hegemónica no es casual que haya puesto en el centro los debates contemporáneos. En México sigo la actualidad y gran parte de esa polarización es sobre el papel de la prensa y los periodistas, y el discurso que suele suceder habitualmente de falta de libertad de expresión, que curiosamente siempre coincide cuando hay gobiernos de progreso. Nadie ha dicho nada de Colombia. En Colombia asesinan cotidianamente líderes campesinos, líderes de derechos humanos, periodistas. Nadie ha denunciado que hay violación. En otros países, cuando hay regulación, como en Argentina, Venezuela o Cuba, hay problemas de libertad de expresión. Bueno, pues eso ya indica que hay una geopolítica y una política de la comunicación que está presente y que tenemos que disputarla en términos de hegemonía, para construir otro sentido. Un sentido que de verdad sea el sentido para el común de la gente, para los derechos comunes. Y hay que recordar que el concepto de comunicación viene etimológicamente de la construcción de lo común. Y por tanto, defender la comunicación es defender lo común. Si hemos entendido correctamente qué hemos de entender por comunicación. Es una ciencia aplicada, como dice mi querido colega brasileño Muniz Sodré, es una ciencia aplicada de lo común. Y en ese sentido, el debate que tenemos hoy día en términos de hegemonía es ese. Especialmente cuando se acosa a gobiernos de progreso, siempre con el mismo discurso de falta de libertad de expresión. Pues normalmente sucede en gobiernos como el de Iván Duque y en regímenes que tienen una tradición, como fue en el Pinochet, apoyado por la Sociedad Interamericana de Prensa, la dictadura militar chilena, en el que se eliminaron, torturaron, persiguieron y exiliaron
gran parte de la profesión periodística, de pensadores, intelectuales y artistas. Ahí sí hay problemas de libertad de expresión y este es el ámbito de disputa política en el que estamos en el campo de la comunicación. Sin duda alguna, en estas sociedades globalizadas donde la producción y el consumo masivo de la información y los productos culturales están a la orden del día, dejan tal vez poco margen para ciertos grupos, ciertas partes de las sociedades, clases que Marx a lo mejor llamaría revolucionarias, ¿no? Que existen las clases revolucionarias en las sociedades de consumo, se preguntaba Marcuse, tal vez los estudiantes, tal vez las mujeres nada más que han tomado una cuestión preponderante en los movimientos transformadores del momento, pero son crisis económicas que se cargan a los propios ciudadanos. ¿Estarías de acuerdo con esto, Francisco Sierra? En buena medida y también que afecta a la vida de las mayorías, ¿no? A la creciente precarización, ¿no? El 8 de marzo, la reivindicación de las mujeres tiene que ver también con la lógica de los cuidados. Los sectores que más han sido perjudicados por esta racionalidad económica son los jóvenes, son las mujeres, son los migrantes, son las comunidades indígenas, son las minorías en general, que constituyen la mayoría en su conjunto y que son las desplazadas. Y si hablamos del capitalismo avanzado, de la llamada economía uberizada, estamos hablando de los riders, de los distribuidores de comida rápida, que están en unas condiciones de semi-esclavitud, y este horizonte avanza, insisto, no en los países del sur, como habitualmente se pensaba, en los países del centro del capitalismo internacional, las condiciones de precariedad que afectan a la vida, incluida la propia naturaleza, el ecosistema vital, están siendo afectados por esa racionalidad colonial y depredadora que es insostenible. Como decía Zizek, la utopía es pensar que ese modelo de vida puede continuar hasta la eternidad. No es sostenible, no lo es por el planeta y por la gente que lo habitamos, en el que los niveles de mortandad y de sufrimiento y de vidas precarias ha ido incrementándose paulatinamente. Por fortuna sí hay resistencias, tanto en el centro, ha habido grandes campañas en Estados Unidos y también en Europa de los distribuidores de Amazon defendiendo sus derechos, que no tienen, los derechos laborales básicos, para un trabajo digno. Sin duda. Y entonces, frente a este mare magnum de información, de comunicación, de globalización, de modos de producción que pues van avanzando en el mundo de un capitalismo salvaje, pues todavía nos queda la posibilidad, el refugio, el remanso de la lectura, de una lectura positiva que nos podría proporcionar ciertas herramientas reflexivas para intentar transformar nuestra realidad. Y Marxismo y Comunicación, Teoría Crítica de la Mediación Social, es un libro con esas características. ¿Cómo se puede conseguir ahora en esta sociedad globalizada? Me parece que no habría problema en conseguirlo en España o en la Ciudad de México o en Timbuktu, mi estimado. Yo imagino que debe estar ya en las librerías de México, ¿no? De acuerdo a la previsión, pero con la pandemia todo el universo editorial y en general la industria cultural ha ralentizado procesos. En algunos, porque hay que desplazar físicamente. Todavía la industria editorial de nuestros países sigue anclado en la era analógica, en el papel, no ha avanzado a lo digital. Pero por estas fechas debe estar ya en mayo, la previsión era febrero, en las librerías de Ciudad de México, ¿no? Es una editorial siglo XXI. Muy prestigiosa, siglo XXI, ¿no? No creo que haya problema, pero no tengo confirmado que esté ya circulando en librerías de México, porque la previsión era en febrero, pero es verdad que esas previsiones de la industria editorial han atrasado todas las fechas de producción, de distribución e incluso de presentaciones. Yo este libro lo acabo de presentar después de meses por la situación de pandemia, físicamente, en persona, no virtual, en Sevilla. No había podido hasta ahora por las restricciones del COVID y de salud pública. Así que acabamos de presentarlo, hace 15 días en Sevilla. En otros 15 días, en junio, lo presentamos en Madrid, en la librería Traficantes de Sueños, y esperamos que, si no es en junio o septiembre, en Barcelona. Efectivamente, mi estimado doctor Francisco Sierra Caballero, la nueva realidad tendrá que nacer de la realidad vieja y ahí estamos, pero para mí ha sido un privilegio de verdad poder conversar contigo,
para ampliar nuestros espacios de cómo concebimos el mundo, y tu libro funciona muy bien en ese aspecto y en muchos más. Muchas gracias por tu tiempo, felicidades por este trabajo y gracias por compartir con las audiencias de Radio Educación. Espero que nuestros caminos se junten próximamente y nos podamos encontrar, saludar y abrazar como corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo a todas las audiencias del programa y de Radio Educación, que es un modelo de referencia en el sistema mediático, ya no de México, sino a nivel internacional. Gracias por el tiempo. Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Participamos en esta emisión del Fin Justifica a los Medios Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.